Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes, les saluda Juan Pablo Rodríguez desde Saltillo, Coahuila, a 200 kilómetros escasos de la frontera con Estados Unidos. Pues un saludo muy cordial a toda la red, a todos los que nos están viendo. Perdón. Se antoja de antemano, estaba yo leyendo Project Syndicate, ahora este fin de semana, en las perspectivas económicas, lo que tenemos a nivel mundial, de la pasada de un mundo unipolar a un mundo multipolar por parte de China, Rusia y los BRICS. Llamémosle así, donde está Brasil, Sudáfrica, India, que viene creciendo terriblemente, y precisamente Sidelsky, que es uno de los principales académicos, profesor emérito de la política económica en Warwick, allá en Inglaterra, y es investigador o vamos a decir de la British Academy, es un agente muy importante, Sidelsky. Él traduce las obras de Keynes, más bien las reagrupa, y por cierto trae una discusión ahí con otro conservador sobre el crecimiento en Gran Bretaña después del proceso electoral, porque le estaban criticando a Sidelsky. Pero aquí lo que nos interesa, su artículo sobre el matrimonio entre China y Rusia. Después de la bloqueada que tuvo Rusia por parte de los Estados Unidos y Europa por el conflicto ucraniano y de Crimea, y al mismo tiempo el desprecio del señor Obama, que ya lo he dicho yo, en política internacional está cometiendo muchísimos errores el señor Obama, criticado mismo por premios Nobel como Krugman, como Joseph Stiglitz y otros, Michael Spence, por ejemplo. Todos ellos dicen, bueno, Obama al interior ha tenido muy buenos resultados, la Reserva Federal ha tenido un excelente resultado no hay crecimientos exponenciales o tan grandes como después de la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente crecimientos en la economía norteamericana. Pero ¿qué es lo que pasa con esta nueva relación o matrimonio entre China y Rusia que dice aquí el señor Sidelsky? Pues sencillamente, al estar bloqueada la Rusia por parte de Europa y Estados Unidos, la OTAN, agrediéndola con el problema de Ucrania, porque pues está agrediendo una parte de la raza, de los rusos que viven en Ucrania. Recordemos que Ucrania era parte de la Unión Soviética, que Nikita Khrushchev era precisamente de Ucrania, que la derecha internacional fascista, pues que generan un golpe de Estado en Ucrania, quitando al anterior presidente, por cierto, muy corrupto, prorruso también, pero esto hace enojar a los rusos y las relaciones se tensan y se genera ya un bloqueo por parte de Europa y los Estados Unidos y Canadá y Australia con respecto a Rusia. Entonces, ¿qué es lo que hace Rusia? También China, con el Tratado del Pacífico que está pretendiendo Estados Unidos con 11 países, agachones, entre ellos México, Perú, Chile, México, no sé si Colombia parece que también va en el paquete, pero allá estamos hablando de Myanmar, estamos hablando de Vietnam, estamos hablando no sé si Indonesia y otros países que están ahí. Bien, pues sucede que esto obliga tanto a China y a Rusia a acercarse, dice Sidelsky, a un nuevo matrimonio para generar un tratado de libre comercio de Eurasia, es decir, un tratado de comercio entre Rusia, China y los países que tienen en medio, como son, ahorita les voy a decir los nombres, los países que están en medio de ellos: Kazajistán, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán. Estos se han unido para formar una unión económica eurasiática. Entonces, pues, esto le puede resultar a China y a Rusia. China, pues yendo no solamente a las teorías de Mao Zedong, más bien yéndose a la teoría
una civilización pre-revolución industrial que le llama él el Sun Tzu, el confucianismo el confucianismo que data alrededor de la misma época del Sun Tzu, donde pues China y Rusia se hacen un nuevo matrimonio para poder impulsar sus economías, una economía, la rusa, por ejemplo, de materias primas, de petróleo, de minerales, ciertamente también exportan mucho acero, productos militares, cuestiones de uso bélico, pero también China, pues una potencia, la principal potencia manufacturera exportadora del mundo. Entonces hace un nuevo mariage, como dicen los franceses, un matrimonio, con el propósito de impulsar las dos economías. Recordemos, y como dice aquí Michael Spence y otro premio Nobel, pues realmente China tiene que cambiar su modelo económico de un modelo de exportación manufacturera, como lo tiene actualmente, más que de materias primas, al contrario, importa mucha materia prima, a un modelo de consumo interno basado obviamente en su mercado, en sus salarios, en su poder adquisitivo. Pero al estarse metido en esta situación, en la cuenca del Pacífico que quiere controlar Estados Unidos, pues China nuevamente mira hacia el oriente, hacia Rusia y a todos los países que eran parte de la Unión Soviética, con el propósito no solamente de ir conformando su mercado interno ya existente, que es muy poderoso en la zona del Pacífico, sino ir penetrando hacia el interior de China en la ruta de la seda. Ojo, desde el confucianismo existía la ruta de la seda, y generar un mercado interno no solamente chino, sino de todo el mercado euroasiático. Esto truena la unipolaridad de los Estados Unidos, lo sabemos todos, porque Rusia es una potencia militar, China es una potencia económica, la número uno de acuerdo al PPE, pues si nos vamos al término de dólares es Estados Unidos. Entonces, esta unión de China con Rusia, y que creo yo se va a incorporar también India, parte de los BRICS, Brasil en el mercado internacional con sus materias primas y Sudáfrica, pues van a ser, creo yo, una simbiosis ahí muy interesante. Entonces, la unipolaridad, como decía por aquí un teórico mexicano, dejó de existir. Hoy tenemos que ir pensando en la multipolaridad de China, India, y ahí está la ruta de la seda. Va a ser bien interesante porque después de los acontecimientos de calma que haya en Mongolia, pues va a permitir que esta ruta se desarrolle. Nos están hablando de un ferrocarril Moscú-Beijing, otro ferrocarril que se va a desviar hacia la izquierda, en la misma línea, que pasa por Bielorrusia rumbo a Berlín, en Alemania. Esto significa que los chinos van en grande. Las inversiones que van a hacer a la ruta de la seda iniciales son de 50,000 o 100,000 millones de dólares, aparte de la ruta de la seda marítima que va a recorrer donde está el Océano Índico, ¿verdad?, para salir acá a los países que actualmente están en conflicto, de Siria, Irán, toda esa parte. Pero por lo pronto la ruta de la seda, que sí amarran con Rusia, pues crea nuevas perspectivas de un mercado mucho más amplio, el desarrollo de las regiones internas de China. Esto le va a permitir tener tasas de crecimiento del 7,5, que si nos vamos al espectro de 10 años, jóvenes, China va a estar dobleteando su ingreso por habitante, considerando que tiene una política poblacional muy conservadora, es decir, de un solo hijo. Entonces, esto va a permitir que China pues pase de un país de 9, 10 mil dólares por habitante a posiblemente a un país de 20 mil dólares por habitante, como está actualmente Corea, ¿verdad?, pero con un mercado de 1.300, 1.400 millones, y aparte lo acompaña ahí India, que está creciendo también al 7,5, 8%, con un mercado de 1.300 millones de habitantes. De ahí que ahí se está dando un proceso muy interesante en la región más poblada de la Tierra, pero al mismo tiempo entre los países que más tienen territorio como China y Rusia, y que son un poderío a nivel mundial. Mala noticia para los europeos, porque cada día Rusia va a depender menos de ellos, va a tener
este comercio intrarregional, y van a tener que cambiar las posturas también de la OTAN, de Estados Unidos y sobre todo de Europa con respecto a estas tres potencias, China, India y Rusia. Yo creo que hay que estar, ustedes jóvenes les va a tocar esta nueva época. A nosotros nos tocó la época casi del fin de la historia, ya cayó el muro y ahora son los gringos los que van a dominar totalmente. Falso. Hoy los chinos y los rusos van hacia una nuevas empresas, nuevos conceptos de desarrollo económico, nuevas perspectivas económicas, como dice este programa. De ahí que hay que seguirle la huella a estos programas de los 2-3 países que están ahí, los BRICS, la cuenca del banco que ahora generó China con otros países, incluyendo Rusia, Nueva Zelanda, no sé si Australia le entró también, pero un nuevo banco de desarrollo para ir desarrollando sus vecinos y no tener problemas con ellos en un futuro como muchas veces los tiene Estados Unidos. Por otro lado, bueno, pues se antoja otra vez, sabemos que este es el único canal que ha estado desde hace mucho tiempo insistiendo sobre el programa griego. Grecia ha accedido, como dice Kenneth Galbraith, hijo de aquel gran escritor económico John Kenneth Galbraith, el Estado industrial, ¿se acuerdan de la crisis de 1999, de 1929? Ellos dicen, bueno, es un hombre de izquierda dentro de lo que concierne a los Estados Unidos, pero Kenneth Galbraith habla precisamente, déjenme ver dónde está el artículo de Grecia, sobre Grecia, perdón, que hace donde hace James Kenneth Galbraith de la Universidad de Texas, pues él precisamente habla precisamente de Grecia, donde dice, bueno, aquí hay que tener en consideración un elemento. Grecia sí ha accedido a la mayor parte de la demanda impuesta por la Troika, Banco Central Europeo, Comunidad Económica Euro, no sé dónde lo encontré y yo lo tenía hasta en español, pero aquí está, aquí debe de estar, aquí está. Kenneth Galbraith, James se llama el hijo de John Kenneth, su padre era John Kenneth Galbraith, él es James. Dice, el Fondo Monetario y sus decisiones difíciles para Grecia. Dice, es un artículo muy interesante, por cierto, y donde dice que en mayo del 2010, dice, los griegos han accedido a todo, el Fondo Monetario y la señora Merkel a nada. Dice que, ¿qué ajuste debe hacer Grecia? ¿Y qué ajuste deben hacer también sus acreedores oficiales? Dice, en mayo del 2010, el gobierno griego acordó un ajuste fiscal del 16% del PIB entre el 2010 y 13. Pasó de un déficit primario de más del 10% del Producto Interno Bruto a un equilibrio. Es decir, le rebajaron los gastos en un 10% del PIB. Luego, en realidad, el Producto Bruto Interno de Grecia bajó el 25% y no se recuperó. Debido a que el PIB nominal cayó en 2014 y continúa haciéndolo, el coeficiente de deuda PIB continúa aumentando. Dice que Blanchard, el economista del Fondo Monetario Internacional, acordó generar un superávit primario suficiente como para limitar su endeudamiento de Grecia. Al tener utilidades en el superávit primario, ese dinero iba a ser para pagar la deuda. Y al mismo tiempo implementar diversas reformas para incrementar el crecimiento. Así, las llamadas reformas, dice Galbraith,
incluyen un gasto público marcadamente inferior, todo contra los keynesianos, reducción del salario, peor, privatizaciones a precios de liquidación como hicieron en México y recorte a las pensiones. Hubo un ajuste por todos estos elementos, pero, como dice Galbraith, la depresión siguió su curso. El Fondo Monetario Internacional y otros acreedores de Grecia dice que han asumido que la masiva contracción fiscal solo tiene un efecto temporal. Dijeron, no, hombre, es temporal, con estas reformas Grecia se va a recuperar. Ni más paloma. Y luego, esto quedó demostrado que es una falsedad. El ajuste griego, pues, después del 2010, que hicieron estos ajustes terribles, condujo a un desastre económico y al mayor fracaso predictivo en la historia del Fondo Monetario Internacional. Hoy decían en Bloomberg Surveillance de que la crisis griega es peor que la de 1933 para los Estados Unidos. En este caso, el economista del Fondo Monetario y la señora esta, la corrupta, la directora del Fondo Monetario, Christine Lagarde, debieron ser lo suficientemente sensatos como para no insistir en este fiasco. Una vez que el vínculo entre la reforma y el crecimiento se rompe, su argumento está colapsado. Sin vías de crecimiento, la exigencia de los acreedores de un eventual superávit primario del 3.5 del Producto Bruto Interno, Tsipras habla del 0.8, ni siquiera del 1, porque si no, no van a poder salir de la depresión. Es en realidad este superávit de 3.5 un llamado a una mayor contracción. Mientras más hay superávit, pues menos se gasta, más se contrae la economía por el problema de la demanda efectiva. Pero en vez de reconocer esta realidad, tanto los alemanes, los del Fondo como el Banco Central Europeo, ellos están apostando, han redoblado la apuesta sobre las pensiones, escribe el señor Blanchard. ¿Por qué insistir con las pensiones? Las pensiones y los salarios representan aproximadamente el 75% del gasto primario para Grecia y el 25% restante ya se ha recortado al máximo. Los gastos en pensiones equivalen a más del 16% del Producto Interno Bruto y las transferencias del presupuesto al sistema de pensiones se acercan al 10% del Producto Interno Bruto. Creemos que es necesaria una reducción del gasto en pensionados del 1%. Y luego dice el articulista James K. Galbraith, noten primero la admisión condenatoria. A excepción de las pensiones y los salarios, el gasto ya se ha recortado al máximo. Y recuerden, dice, el efecto de este enfoque sobre el crecimiento fue negativo. Entonces, desafiando a una abrumadora evidencia, el Fondo Monetario Internacional desea centrarse en el sector restante. Las pensiones donde ya se han efectuado recortes masivos, más de 40% en muchos casos se han recortado las pensiones. Lo que los nuevos recortes golpearán principalmente ¿a quién? Pues a los jodidos, a los pobres. Entonces, Blanchard, el Fondo Monetario, exige al gobierno griego que ofrezca medidas verdaderamente creíbles. Pues, ¿cuáles? No debiera hacer lo mismo, no, dijo, y dice, se pregunta Galbraith, ¿no debería de hacer lo mismo el Fondo Monetario Internacional, esta idiota de la Cristina y Blanchard? Bueno, pues si ya cedió a Grecia, ¿por qué tú no cedes? Para reducir las pensiones un punto porcentual del Producto Interno Bruto, sería suficiente un crecimiento económico nominal de tan solo el 4%. ¿Por qué no hacer que las medidas creíbles logren esa meta? Esto nos lleva a la deuda griega. Como todos en el Fondo Monetario Internacional saben, un exceso de deuda es un gran pasivo fiscal sin financiamiento, que indica a los inversores ingresen a su propio riesgo. Es decir, es un gran riesgo este pasivo de Grecia. En cualquier momento, para los inversionistas en Grecia, los que fueron a especular, sus inversiones, beneficios, pueden serles quitados con impuestos para alimentar la difunta mano de los prestamistas del pasado. El exceso de deuda
es una barricada al crecimiento, es decir, impide el crecimiento. Por eso todas las crisis de la deuda, como la de Argentina, tarde o temprano terminan en una reestructuración o con la cesación de pagos, como pasó. Es decir, no te pago. Entonces, dice, Grecia cuenta con una propuesta de deuda creíble. En primer lugar, dejar que el mecanismo europeo de estabilidad preste 27,000 millones con largos vencimientos para retirar los bonos griegos, que son muy caros los intereses, que tontamente el Banco Central Europeo compró en 2010. Y segundo lugar, usar los rendimientos de sus bonos para pagar al Fondo Monetario Internacional. Es decir, dame tasa cero, como les das a los grandes capitalistas en Estados Unidos y ahí en Europa, y los intereses que yo pagaba te lo voy pagando, Fondo Monetario, tu deuda. Dice que Grecia aceptaría condiciones justas para el crédito del MEDE. No pide ni un centavo de fondos oficiales adicionales para el Estado griego. Promete vivir de acuerdo a sus posibilidades y basar su crecimiento en el ahorro interno y la inversión. Blanchard insiste en que este es el momento de decisiones difíciles y compromisos difíciles para ambas partes. Efectivamente, como dice aquí Calbright, lo es. Pero los griegos ya tomaron decisiones difíciles, ya estuvieron 5 años tomando decisiones que les costó el 25% del desempleo y del Producto Interno Bruto, y ahora el Fondo Monetario Internacional pues tiene que acceder. Señores, no hay más remedio que condonarle la deuda a los griegos, no hay otra, es decir, porque Grecia, de acuerdo a su capacidad económica y de acuerdo al monto del país que es, 19, 20 millones de habitantes, no va a poder pagar esta deuda. Ahora bien, al interior de Grecia ya ha habido manifestaciones, unos a favor del euro, quieren quedarse con el euro, y la gente de Tsipras, de izquierda, dice, rompamos con él, nos va a ir mejor, porque el euro es un cinturón propio para el comercio internacional griego, para el sector servicios, porque es muy caro el euro. La gente no va a ir a viajar a Grecia. Si ellos quieran su propia moneda, todo el mundo va a querer ir a Grecia a turistear por lo barato, los ingleses, los franceses, los alemanes. Y ahí es donde empieza la balanza de pagos a tener signos superavitarios y posibilidad, crecimiento económico en todas las islas y en mismo Atenas, en la parte norte, y eso va a permitir pues que Grecia pueda ir saliendo de sus deudas. Y la otra, como yo lo he dicho aquí, no hay más remedio más que condonarle 2/3 partes de la deuda a Grecia. De ahí que esto está generando, parece que hoy en la mañana, hace 4 horas, hay nuevas propuestas que hacen los griegos, no sé cuál es, pero dice que las acciones están avanzando emergiendo entre nuevos optimismos que vienen de Grecia, de las negociaciones en Grecia. Quiere decir que posiblemente hoy, no les queda más que hoy, hay posibilidades de que Grecia pueda darle dinero a Grecia sin intereses para que pague su deuda. Ayer me decía un doctor de Monterrey, que paguen los griegos porque son huevones, porque en las Olimpiadas, entonces le dije yo, pues que paguen los alemanes porque son fascistas, ellos sacaron 200,000 millones de euros de Grecia, pues que le paguen como a la comunidad judía, que Alemania le pague a Grecia. Y con eso, santo remedio, ya no le debería nada a la Comunidad Económica Europea. Pero no lo hacen. Ya le pagaron a los judíos y a los alemanes afectados, y a algunos franceses, pero a los griegos no les han pagado nada los alemanes. Dice, no te debo nada, sí deben. Ya hay algunas amenazas por parte de la izquierda griega donde dicen que si Alemania no va a aceptar el pago de la deuda, si Alemania no va a aceptar el pago de la deuda a Grecia, le van a expropiar a todos los alemanes sus bienes en Grecia. Bueno, ese es un problema ya de Estado-Nación, pero eso se lo buscan también
porque pues todos los alemanes votaron por Hitler. Hitler fue electo por los alemanes, tampoco podemos esperar que no fue cierto, porque todo el mundo lo sabe. Bueno, pues era un gobierno democrático electamente en Alemania, y como tal, ahora Alemania, así como México le pagó a Francia a todo lo de las guerras de los pasteles durante 100 años, hoy Alemania le tiene que pagar a Grecia. Por lo pronto las bolsas van subiendo, pero antes de ir a las bolsas, pues salió un artículo, por cierto, muy interesante, de las pensiones en México. México es de los países, el país de los grandes de América Latina que menos paga en pensiones. Solamente el 33% de los mexicanos tienen asegurada una pensión. En Argentina, para darles un caso, es el 55%, en Uruguay 60, 70, en Chile, en mismo Brasil. Pero México está a nivel de los países centroamericanos, los más pobres de América. Entonces, ¿por qué? Porque la mayor parte de los empleados en este país está en el subempleo. Esto ha generado que no hay un fondo de pensiones, sea de los fondos de pensiones más bajos del mundo. Estamos a nivel de República Dominicana. Es increíble lo que están haciendo Peña Nieto y los panistas estos. Es decir, el problema para México es que qué va a pasar en 10, 20 o 30 años que estos jóvenes estén pensionados, pues no van a tener pensión. ¿Quién se va a hacer cargo de estas pensiones? Pues el Estado. Es cuando se socializan las deudas privadas en pensiones, las van a tener que socializar al Estado mexicano. De ahí que Francisco Miguel Aguirre, que es uno de los mejores actuarios que hay en México, me decía: Juan Pablo, en términos reales, el pasivo del gobierno mexicano es del 140% del Producto Interno Bruto, peor que el de Grecia. Más aparte la deuda que está incrementando solamente en estos 2 años, Peña Nieto la ha incrementado en un 30%. Entonces, si sumamos la deuda de los estados, municipios, deuda nacional y la deuda de las pensiones, obligaciones futuras, esto es un desastre. Esto es un desastre, es otra Grecia. México necesitaría crecer al 5 o 6% para ir formando un ahorro de su Producto Interno Bruto en superávit primario y dejarlo para las pensiones futuras de los jóvenes, que actualmente muchos de ellos son contratados de acuerdo a la nueva ley federal del trabajo que implementaron los priistas y panistas, en donde aparece el outsourcing, donde te contrato 3 veces, pero ya no se generan derechos para pensiones, derechos para antigüedad de todos los jóvenes que están precisamente encubiertos o protegidos por este outsourcing, o desprotegidos más bien. Entonces, México hoy, vean la jornada, es uno de los países que menos tiene fondos de reserva en América Latina. En América Latina, ya no digo no, si nos vamos al mundo, pues cualquier país europeo tiene mucho más fondos de reserva que México. ¿Por qué? Porque las pensiones en Europa son manejadas por el Estado, en México son manejadas por los bancos. Estos bancos cobran comisiones del 1, 1.5, depende de qué banco. Son los únicos que han estado ganando. ¿Y han estado a costa de quién? A costa del pensionado, pero eso no es lo más grave, sino que el 60%, como decía Stiglitz, de los jóvenes de este país no tienen pensiones. Y las consecuencias las van a ver ellas en 20, 30 años de trabajo, y van a andar en la calle pidiendo limosna o trabajando, si es que todavía existe el H-E-B, Soriana, ahí empacando el mandado que las señoras compran en los grandes centros de autodescuento, o centros no autodescuento, centros de venta como es Walmart, como todos ellos. Entonces, es grave esto que le está pasando al país, porque, pues por eso no crece, porque es el único país donde el salario ha disminuido. Hoy sale un artículo en donde la productividad crece en este país, el 0.07, y los salarios disminuyen. Pues no andaba diciendo Videgaray y el secretario de Economía, otro inepto, de aquí de la Universidad de Nuevo León, que cada que aumentaran los salarios, la productividad, ni iban a aumentar los salarios. ¿Dónde? Al contrario, subió la productividad en estos últimos 3 meses, o en 6 meses, y bajaron los salarios. Esto mete al país en una sobreproducción permanente, que la tienen que sacar hacia el exterior, en automóviles, en refrigeradores, en lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el mercado interno es insuficiente. Si el 70% del crecimiento depende del consumo interno,
y al no haber ese consumo interno, pues no puede haber crecimiento económico. De ahí que si este año México crece al 2.1, generando un empleo de 500, 600 mil jóvenes que están siendo absorbidos por el mercado de trabajo, pero hay otros 600 mil que andan en el subempleo, que están viviendo con los papás en la violencia organizada, es decir, con el narcotráfico, porque no encuentran trabajo, o bien buscando la posibilidad de pasar a los Estados Unidos, a pesar de las informaciones que nos da el idiota del señor Donald Trump, donde no quiere a los mexicanos, que porque son una bola de sucios, ratas, ineptos, lo que ustedes quieran. Pero ya hay una política racista generalizada en los Estados Unidos. Los asesinatos en una iglesia en Carolina fue terrible. Esto implica de que la raza blanca, al verse ya sobrepasada por los negros y los latinos, pues está viendo el temor al ser desplazados del poder político, del poder económico, que todo esto implica. De ahí que ahorita está estas informaciones, estas declaraciones del joven que mata a 10 negros allá en Charleston, en Carolina, pues implica de que veamos el aspecto, yo le llamo el quiebre social que tiene ahorita los Estados Unidos. De ahí que el señor Trump, yéndose el idiota, cree que con los blancos va a ganar. Si no tienes a los latinos y a los negros, nunca vas a ganar, y eso los van a tener obviamente el Partido Demócrata, porque ya estos dos comunidades no le creen a los republicanos. A tal es el odio que le tienen a Obama, que mal o bien el gobierno de Obama ha hecho mucho por los ciudadanos norteamericanos, aunque como yo lo he dicho en el plano internacional, le sigue haciendo caso al señor Brzezinski, que no ha servido para, ese genera guerras y todas las ha perdido. Entonces, el problema de Obama es que en el interior ha tenido un excelente trabajo, que le va a dar el triunfo sin lugar a dudas a la señora Hillary Clinton, porque lo más seguro es que gane Hillary. Han tenido, bueno, mientras que Bush generó 10%, 20% de desempleo, el señor Obama pues ya lo lleva el desempleo en un 5%. Ya lleva el crecimiento de Estados Unidos. Así es que si regresa otro Bush y regresa cualquier otro republicano, lo más seguro es que Estados Unidos nuevamente vuelva a entrar en el slump y entrar en una crisis de realización, crisis propias del propio sistema capitalista por falta de demanda. Entonces, es muy interesante, hay que leer esto de las pensiones, sobre ustedes jóvenes, porque si ustedes reciben 20,000 pesos, que ya es mucho en Saltillo o en Monterrey, la pensión que les va a corresponder es de 4 a 5,000 pesos mensuales. Así es que váyanse preparando. O le aportan más al fondo de pensiones, otro tanto para recibir el 8 o 10%, o bien van a andar pidiendo limonas o a ir trabajando como los señores que actualmente trabajan en H-E-B o en Walmart. Bien, como decía yo, ahorita las bolsas de valores están subiendo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se está creyendo que puede haber un arreglo. Yo creí que Grecia se iba de la Comunidad Económica Europea, es decir, del euro. La gente no quiere, pero el euro es el principal impedimento a que Grecia crezca. Es increíble todo este proceso. No, se va a desvalorizar el dracma, vamos a tener una hiperinflación, no vamos a crecer. Sí van a crecer, pero hay que esperar. No, ellos quieren tener euro y crecer va a ser muy difícil. Entonces, por lo pronto el Dow Jones va subiendo el 0.64, pero en el mes va perdiendo el 0.55. El Standard & Poor's subiendo el 0.67, mientras que el Nasdaq bajando el 0.31. Hay una baja de Apple, estaba viendo muy fuerte. Argentina subiendo el 3.06, increíble. El Merval, 2.86. Brasil, Bovespa bajando el 0.90. México bajando, la bolsa mexicana en el 0.33, ya andan 44.973 puntos. Canadá bajando el 0.83, menos 7.16. Chile bajando el IPSA de Santiago,
0.54 y Venezuela está subiendo fuertemente el 0.65, al igual que Costa Rica 0.66. Bien, Colombia, ¿cómo anda? ¿No? Bajando 1.38 Colombia. Bien, en el caso de Europa, vamos a ver cómo están los mercados europeos, cómo están recibiendo este posible arreglo ya de Grecia con sus acreedores. Dice, Grecia está peor que los americanos en 1933. Bolas. Es decir, que la crisis griega es dimensional. Vamos a ver cómo está Europa. Sí, todos optimistamente. Gran Bretaña subiendo el 0.23 o 1.72, las 100 más grandes. Polonia subiendo 2.21, Francia, el CAC, subiendo 3 puntos. Quiere decir que hay optimismo. Pues Francia es de los principales acreedores de ¿cómo se llama?, de Grecia. También subiendo la bolsa alemana, el DAX, subiendo el 3.81. Muy bien, muy bien. Grecia, ¿cuánto creen que va subiendo la bolsa griega? El 9%. Si se está recuperando de todo el mes. Dinamarca subiendo el 2.56, Finlandia también 2.5, Rusia subiendo 0.53 y finalmente a Suiza subiendo el 1.59. Y en el caso de España, déjenme ver cómo va España. Como si ya tuviera 3.87, terriblemente va subiendo toda Europa. Quiere decir, ya para cuando esto pasa, que los acreedores creen que sí va a haber arreglo con Grecia, bueno, va a tener que acceder. Y el problema de Cipras está al interior más que fuera de Grecia, que muchos quieren conservar como moneda el euro, pero eso los limita porque pues, el euro es muy caro y eso les limita su comercio internacional. Pero bueno, allá los griegos. Por lo pronto, el índice Bloomberg de las materias primas subiendo el 0.21, el petróleo el 0.12, 0.59 el Brent, está en 59.68 el West Texas. El oro bajando 1.51 y la plata subiendo 0.25, mientras que, por ejemplo, el maíz subiendo 1.53, el trigo 2.74, la cocoa 0.64, el algodón bajando el 1.27 y el ganado en pie 0.89. Bien, pues son las principales noticias de hoy. Lean Project Syndicate, ya les dije cuáles. Lean también Bloomberg, pues todas las noticias que ahorita están saliendo sobre Grecia. Y en el caso de México, lean La Jornada, es el único periódico serio que tenemos en el país. Los demás reciben dinero del gobierno federal. Publican lo que le conviene al gobierno federal, porque no es broma, esto ya todos lo sabemos. Lean La Jornada o la revista Proceso. Pásenla muy bien, jóvenes, nos vemos a la 1:30 de la tarde y que tengan una comida muy placentera. Se despide su amigo Juan Pablo Rodríguez. El programa se repite a las 8:30 de mañana en la mañana. Gracias. Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.